Es una fecha de tragedia y resiliencia. Aunque muchos conocen los eventos generales de ese día, los ataques, actos heroicos y consecuencias, existen detalles sorprendentes que suelen pasarse por alto. Bueno, en este video nuestro objetivo es arrojar algo de luz sobre estos temas, con 5 cosas que quizá no sabías sobre el 11 de septiembre. Si quieres donar a una gran organización del 11 de septiembre, revisa la información a la derecha sobre la recaudación que iniciamos. Consulta la descripción o comentarios para más información. Gracias. El limpiavidrios Jan Demzer, inmigrante polaco y limpiador de ventanas, inició el 11 de septiembre de 2001 con un desayuno tranquilo en el Sky Lobby de la Torre Norte. Con café en mano, subió al elevador express con 5 colegas rumbo al piso 70 para iniciar su jornada. De repente, el elevador dio un tirón y comenzó una caída libre aterradora. En el caos y pánico, alguien presionó el botón de emergencia y detuvo el descenso. Pero las puertas no se abrían. Mientras el pánico aumentaba, el humo empezó a filtrarse en el vagón. Finalmente abrieron las puertas, solo para ver una pared de tabla roca con el número 50 escrito. Como era un ascensor express, no se detenía en el piso 50. Jan y sus compañeros se negaron a rendirse ante la desesperación. Jan revisó su cubeta y limpiavidrios de latón. Usando la hoja afilada, él y los demás lograron atravesar las 2 primeras capas de paneles de yeso. Cuando la mano de Jan se cansó, soltó la hoja por el hueco del elevador. Frustrado, agarró el limpiavidrios y golpeó la pared con fuerza. Los otros hombres en el elevador ayudaron golpeando y pateando hasta que hicieron un agujero en la pared lo suficientemente grande como para que pudieran arrastrarse por él. Llegaron a la pared de un baño de hombres bajo un lavabo. Por ese hueco, escaparon a una escalera y bajaron 50 pisos para salvarse, solo 5 minutos antes de que colapsara la Torre Norte. Tras huir de las torres, Jan fue al norte a la oficina de su esposa y juntos volvieron a casa en Jersey City. Un año después le preguntaron si volvería a limpiar ventanas y dijo: «Volveré, pero solo limpiaré ventanas accesibles con una escalera». El asesinato sin resolver del 11 de septiembre de 2001 siempre será recordado por la muerte de casi 3.000 personas inocentes. Ese día, en Nueva York, ocurrió otra muerte poco conocida, sin relación con la tragedia. Henryk Siwiak, inmigrante polaco, llegó a Estados Unidos buscando una vida mejor. Nacido en Cracovia, trabajó como geólogo antes de mudarse al extranjero para mantener a su esposa e hijos que quedaron en casa. En 2001 llegó a Nueva York, donde tuvo varios trabajos temporales mientras mejoraba su inglés. Sus amigos decían que era trabajador y optimista, decidido a triunfar pese a las dificultades de empezar en otro país. El 11 de septiembre de 2001, mientras Nueva York sufría los ataques al World Trade Center, Siwiak se alistaba para su primera noche en un empleo temporal de limpieza en un supermercado Pathmark en Brooklyn. Salió de su departamento en Queens tarde esa noche con la intención de viajar en metro y luego caminar hasta la tienda. Como no conocía la zona y no pudo pedir indicaciones claras, se perdió y su trayecto lo llevó al vecindario de Bedford-Stuyvesant, donde el crimen era común en ese momento y las tensiones estaban altas tras los ataques. Antes de la medianoche, Siwiak fue baleado al azar en la calle de Decatur, cerca de Albany. Testigos dijeron que oyeron disparos y lo vieron tambalear antes de caer. La policía y servicios de emergencia acudieron rápido, pero murió en el lugar por heridas fatales. Curiosamente, su cartera y pertenencias no fueron robadas, por lo que los investigadores dudaron que el robo fuera el motivo. El asesinato de Siwiak pasó casi desapercibido porque los recursos de la ciudad estaban al límite por la devastación en el centro. Como Nueva York no cuenta a las casi 3.000 víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en sus estadísticas de crímenes, Siwiak figura como la única víctima de homicidio ese día. Su asesinato nunca ha sido resuelto y a pesar de los llamados ocasionales para obtener información, nunca se han identificado sospechosos. Para su familia en Polonia, la pérdida no solo fue una tragedia personal, sino también una cruel ironía. Sobrevivió a los ataques históricos de ese día, pero luego fue la única víctima de un asesinato callejero sin resolver.
Más de 20 años después, el misterio de su muerte sigue siendo una nota inusual y perturbadora en la historia del 11 de septiembre. Eventos sobrenaturales. En la larga sombra que dejó el 11 de septiembre, comenzaron a surgir historias que trascendían las expresiones típicas de dolor y recuerdo. Sobrevivientes, primeros respondedores, residentes locales y personas afectadas personalmente por los acontecimientos compartieron relatos de sueños vívidos, fenómenos inexplicables y lo que creían que eran experiencias paranormales. Compartimos algunas historias que se consideraron sobrenaturales tras el 11 de septiembre, comenzando con la esposa de un bombero y su relicario. En una entrevista, Denise Olson, viuda del bombero Jeffrey Olson de la escalera 10 del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, contó una historia extraordinaria sobre el día que murió su esposo. La mañana del 11 de septiembre, Denise se duchó dejando la puerta entreabierta para escuchar los reportes de los caóticos eventos en Nueva York. En el preciso momento en que la torre norte colapsó en una nube de polvo y escombros, sintió como si una fuerza invisible le hubiera arrancado el delicado relicario del cuello, un regalo preciado de su esposo en el día de su boda. Cuando el relicario cayó al suelo de la regadera haciendo ruido, en ese instante sintió con absoluta certeza que Jeff había muerto y tenía razón. Muchos piensan que esto prueba la espiritualidad. Después, varios trabajadores en el vertedero Fresh Kills, en Staten Island, le contaron al autor y exteniente del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Frank Marra, que vieron varias veces a lo que parecía ser una trabajadora de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial, una mujer afroamericana vestida de blanco que ofrecía sándwiches y café antes de desaparecer misteriosamente. Marra documentó estos sucesos usando relatos de varios testigos en su libro de 2015, De vertedero a tierra sagrada. Marra comentó que, aunque los avistamientos fueran fantasmas o visiones por estrés, la historia se volvió una fuerte leyenda entre los equipos de recuperación, quienes veían el lugar como sagrado. Otra señal vista desde arriba es la cruz del World Trade Center, formada por 2 vigas de acero en cruz, halladas cerca del World Trade Center, 6 el 13 de septiembre de 2001. Aunque no es exactamente de naturaleza sobrenatural, a menudo se considera una señal y después de su descubrimiento, la cruz se convirtió en un santuario improvisado para los trabajadores de recuperación y las familias. Actualmente, la cruz está en el Memorial y Museo del 11 de septiembre y muchos ven su supervivencia en medio del caos como una coincidencia significativa, no solo un accidente. Después del 11 de septiembre, más personas reportaron fenómenos sobrenaturales, lo que motivó a Bonnie McInerney, viuda de una víctima, a recopilar estos relatos en su libro Mensajes, señales, visitas y premoniciones de seres queridos perdidos en el 11 de septiembre. En el libro, las familias relatan sus experiencias de sueños vívidos que ocurrieron antes de los ataques, parpadeos eléctricos inusuales, aromas persistentes y encuentros que interpretaron como visitas o señales reconfortantes de sus seres queridos después de la tragedia. Los medios de comunicación principales informaron sobre este proyecto en ese momento. Aunque escépticos dicen que estas anécdotas son producto del duelo, siguen siendo significativas para quienes vivieron los hechos o perdieron seres queridos en las atrocidades. En el periodo inmediato después de los ataques del 11 de septiembre, no hubo una incidencia generalizada de saqueos en la ciudad, a pesar de que algunos reportes en redes sociales sugerían lo contrario, y el recuerdo predominante de esa época no es el de saqueos, sino el de una resiliencia colectiva, con miles de personas comunes, socorristas y voluntarios uniéndose para los esfuerzos de rescate y recuperación. Imagínate el impacto cuando, en 2004, uno de esos rescatistas confesó algo impactante. El día de los ataques, William Bennett, técnico de 52 años del servicio secreto y sargento retirado de la policía de Nueva York, ayudó a evacuar personas del edificio 7 del World Trade Center. Su valentía le valió una medalla al valor del servicio secreto. Tras los hechos, él gestionó los vehículos recuperados de la zona cero. En vez de procesar adecuadamente estos vehículos, varios posiblemente contaminados con asbesto y vidrio, él abusó de su autoridad. En vez de enviar los autos al vertedero de Staten o eliminarlos según protocolo, los marcó falsamente como destruidos y se los quedó, desviando 5 vehículos gubernamentales útiles a su familia.
Documentos judiciales muestran que Bennett hizo que un Chevrolet Impala 2001 fuera entregado a su hija. Otros dos vehículos, un Ford Taurus 2001 y un Mercury Sable 1998, fueron entregados a su madre en Carolina del Norte. Robó un Plymouth Acclaim 1994 y un Ford Taurus 1994 usando documentos y recibos de venta falsos. Bennett dijo haber vendido 3 de estos vehículos en un taller de autos en Queens por más de $10,000 cada uno, sumando casi $35,000. Muchos piensan que se benefició del 11 de septiembre para su propio interés. Sus acciones trajeron vergüenza tanto a las víctimas como a los valientes esfuerzos del servicio secreto, cuyos miembros se han convertido en héroes tras el 11 de septiembre. En la corte, el abogado de Bennett explicó que su comportamiento pudo haber sido influido por el trauma sufrido trabajando en el Centro de Comercio de Petróleo 7 durante los ataques. Bennett recibió 6 meses de libertad condicional sin multa, lo que muchos ven como una sentencia indulgente dadas las circunstancias. ¿Qué opinas de este? «27 horas en zona cero». La mañana del 11 de septiembre de 2001, Janelle Guzmán Macmillan llegó a su oficina en el piso 64 de la torre norte del World Trade Center. Era un día brillante y despejado, y nada sugería que el ritmo ordinario de su vida laboral pronto se vería destrozado. En su escritorio habló con colegas y a las 8:46 am la torre tembló violentamente. Sin que ella o sus colegas supieran, el vuelo 11 se estrelló en los pisos superiores. Al principio nadie sabía lo que había pasado. El edificio tembló, las luces parpadearon y el olor a combustible de avión quemado empezó a impregnar el aire. El pánico invadió la oficina. Unos querían quedarse, esperando el rescate, mientras otros insistían en evacuar de inmediato. Guzmán se fue con compañeros de trabajo hacia la escalera. El descenso estaba lleno y era tenso. Cientos bajaban paso a paso, sujetándose y susurrando oraciones y palabras de aliento. En el camino hacia abajo, valientes bomberos los pasaban, subiendo con equipo pesado. Cuando su grupo llegó al piso 13, todo había cambiado. Un rugido recorrió la torre y a las 10:28 am la torre norte colapsó. Las paredes y pisos cedieron y la escalera se desintegró al instante. Guzmán cayó al suelo bajo toneladas de acero y concreto. El polvo llenó sus pulmones y la oscuridad lo envolvió todo. Estaba atrapada, prensada bajo los escombros y con la pierna derecha torcida sin poder moverse. Solo su cabeza y un brazo estaban libres, el resto del cuerpo inmovilizado. Respirar era una lucha. El silencio inquietante solo se rompía por el metal crujiendo y los incendios. Guzmán pasó horas entre miedo, dolor e inconsciencia. En la oscuridad ella rezó. Al principio pensaba desesperada, suplicando por agua, aire y ser encontrada. Pero a medida que el agotamiento se profundizaba, sus oraciones se volvían más decididas. Le prometió a Dios que si la salvaba, cambiaría su vida. Se enfocaría en la fe, viviría con propósito y valoraría la vida. Aunque estaba físicamente sola, después recordó que sentía como si una presencia estuviera con ella. Las horas se extendieron hasta convertirse en un día completo. A veces podía escuchar movimientos leves, pero nadie respondía a sus llamados. El polvo le cubría la boca y la garganta, impidiéndole hablar. Se movió e intentó liberar su mano, logrando empujar los dedos por una pequeña abertura en los escombros. Tras 27 horas, una voz rompió el silencio. Un rescatista llamado Paul sintió un toque y llamó a su equipo. Con mucho cuidado, despejaron los escombros a su alrededor y lograron sacarla con vida. Fue la última rescatada de los escombros de las Torres Gemelas. Su supervivencia fue milagrosa. Gravemente herida, la llevaron al hospital para iniciar su recuperación. Guzmán comparte su historia como testimonio de fe, esperanza y resiliencia. De las ruinas, ella surgió con un nuevo propósito, dedicada a la gratitud, humildad y devoción espiritual que mantiene hasta hoy. Una verdadera historia de supervivencia. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Cuídense y nuestro corazón está con todos los afectados por el 11 de septiembre.